Esta evidencia arqueológica demuestra que la Biblia realiza un fascinante recorrido a través de las edades, mientras exploramos la Tierra en busca de pruebas impactantes de la arqueología que respaldan la precisión histórica de los relatos bíblicos. Desde reliquias importantes hasta descubrimientos enormes, esta exploración se centra en los restos materiales que respaldan los eventos y personajes bíblicos. Únete a nosotros mientras resolvemos acertijos históricos y descubrimos las conexiones profundas entre las historias bíblicas y la arqueología. Prepárate para sorprenderte con las interesantes nuevas perspectivas que estos descubrimientos ofrecen sobre la compleja historia de la humanidad según se presenta en la Biblia. La importancia de la arqueología para la integridad histórica de las narrativas bíblicas está ampliamente respaldada por descubrimientos arqueológicos que proporcionan ventanas concretas al pasado y dan vida a historias antiguas. A diferencia de simples leyendas o mitos, la Biblia se basa en eventos y lugares reales, y los descubrimientos arqueológicos son cruciales para confirmar su precisión. Imagina estar rodeado de artefactos que cuentan historias de un periodo pasado, mientras permaneces entre las ruinas de una antigua ciudad. Cada fragmento de cerámica, cada inscripción en tablillas y el diseño de edificios antiguos contribuyen a nuestra comprensión del mundo en el que vivieron los personajes bíblicos. Estos hallazgos son testimonios vibrantes de las personas y eventos, descritos en la Biblia no solo como antiguos y polvorientos artefactos del pasado. Las excavaciones también han arrojado luz sobre el trasfondo histórico y cultural de las historias bíblicas. Los descubrimientos arqueológicos de antiguas ciudades como Megiddo, Jerusalén y Jericó han iluminado los entornos urbanos en los que ocurrieron eventos bíblicos. Las historias bíblicas pueden comprenderse y contextualizarse en un rico telón de fondo proporcionado por las capas de civilizaciones antiguas que los arqueólogos han descubierto. En resumen, los hallazgos arqueológicos son pilares vitales para mantener la autenticidad histórica de la Biblia, y no solo son esfuerzos académicos, proporcionan evidencia concreta de la verdad detrás de las narrativas bíblicas. Al cerrar la brecha entre antiguos escritos y la comprensión contemporánea, podemos aprender sobre civilizaciones pasadas y la importancia de la Biblia en la historia humana explorando sitios históricos. Hugo Winkler y sus contribuciones fueron fundamentales en este sentido. Hugo Winkler fue un arqueólogo pionero cuyos descubrimientos innovadores y contribuciones intelectuales tuvieron un impacto duradero en el estudio de las civilizaciones antiguas. Nacido en Alemania en 1863, Winkler quedó cautivado por las maravillas del pasado desde joven y se apasionó por la arqueología a lo largo de su distinguida carrera. Realizó múltiples contribuciones significativas. Viajes al cercano Oriente, donde exploró minuciosamente ubicaciones históricas y descubrió una riqueza de artefactos que proporcionaron perspicacias previamente desconocidas sobre culturas prehistóricas. Sus investigaciones arqueológicas abarcaron áreas que incluyen Mesopotamia, Anatolia y el Levante, donde encontró artefactos con miles de años de antigüedad. Uno de los mayores logros de Winkler fue su excavación en Hattusa, la antigua capital hita que ahora se encuentra en Turquía. En 1906, Winkler hizo un descubrimiento significativo aquí, un archivo de tablillas de arcilla con inscripciones en un guión uniforme. Los invaluables registros históricos, documentos oficiales y cartas diplomáticas encontrados en estas tablillas, conocidas como los archivos de Hattusa, proporcionaron una abundancia de conocimiento sobre la civilización prehistórica y hita. El meticuloso registro y disección de las tablillas hitas por parte de Winkler transformaron nuestro conocimiento de esta sociedad histórica al revelar sus costumbres sociales, políticas y religiosas. Además de contribuir a nuestra comprensión de los hititas, su estudio sentó las bases para futuras investigaciones en el antiguo Cercano Oriente. Durante mucho tiempo, la nación hitita no fue bien conocida en la historia mundial. Sin embargo,
jugaron un papel significativo en el Antiguo Testamento y han ayudado a confirmar la precisión de la Biblia en el pasado. Arqueólogos e historiadores no tenían conocimiento de los hititas. Los críticos de la Biblia utilizaban esta falta de evidencia para argumentar que los hititas eran simplemente parte de la mitología bíblica, ya que creían que, dado que no existía evidencia arqueológica de una civilización hitita, esta nunca debió haber existido y, por lo tanto, la Biblia debía estar equivocada. Sin embargo, desde 1876 se han realizado numerosos descubrimientos arqueológicos que muestran que los hititas fueron un pueblo poderoso durante los siglos XV y XVI a.C. Estos hallazgos han contribuido a demostrar que la civilización hitita fue real y que la Biblia es, de hecho, precisa. Winkler realizó contribuciones a la arqueología en varios campos de estudio. Además de sus excavaciones en Hattusa, estudió detalladamente las antiguas civilizaciones mesopotámicas, con énfasis en los samaritanos y acadios. El enfoque interdisciplinario y los estudios meticulosos de Winkler fueron fundamentales para desentrañar la rica trama histórica de estas antiguas culturas y comprender sus detalles. Winkler compartió su amor por la arqueología con un público más amplio a través de su extensa escritura y conferencias. Además de sus investigaciones y búsquedas académicas, una nueva generación de arqueólogos se inspiró en investigar los misterios del pasado mediante sus cautivadoras narrativas y agudo interés. Las evaluaciones captaron el interés tanto de académicos como de personas comunes. El descubrimiento de las tablillas hititas, encontradas por el arqueólogo Hugo Winkler en 1906, en el agreste terreno de Anatolia Central en la Turquía moderna, cambiaría permanentemente nuestra comprensión de la historia antigua. Estas tablillas de arcilla con escritura uniforme fueron descubiertas en el sitio de la antigua capital hitita, Hattusa. Ofrecen una visión interesante de los funcionamientos gubernamentales, sociales y culturales de una de las civilizaciones más influyentes del antiguo Cercano Oriente. Se descubrieron miles de tablillas hititas en los archivos reales de Hattusa, que se conservaban entre los restos de la enorme estructura del palacio que había estado allí. Estos archivos, que contenían una variedad de documentos oficiales, decretos, cartas diplomáticas y escritos sagrados que abarcaban varios siglos de historia hitita, funcionaban como el centro burocrático del imperio hitita. La característica más importante de las tablillas hititas es que son multilingües. Están escritas tanto en hitita como en acadio, el idioma común del antiguo Cercano Oriente, el carácter cosmopolita del imperio hitita, que incluía una amplia variedad de grupos lingüísticos y étnicos dentro de sus enormes fronteras. Se refleja en esta diversidad lingüística. La diversidad de los contenidos de las tablillas hititas ofrece valiosas perspectivas sobre diversas facetas de la sociedad y el gobierno hititas. Proporcionan un relato de la compleja red de lazos diplomáticos que existían entre el imperio hitita y sus países vecinos, incluyendo Egipto, Asiria y Babilonia. También ofrecen una visión del sistema legal hitita al documentar minuciosamente contratos, transacciones de tierras y conflictos legales. Las tablillas hititas son importantes desde un punto de vista administrativo y diplomático, pero también brindan información sobre las actividades religiosas y creencias de la sociedad hitita. Ofrecen un vistazo a la vida religiosa de esta antigua sociedad e incluyen himnos, oraciones y ceremonias dedicadas al sistema de dioses y diosas hititas. El descubrimiento de las tablillas hititas por parte de Hugo Winkler y las subsiguientes excavaciones en Hattusa han tenido una influencia significativa en nuestra comprensión de la historia antigua del Cercano Oriente. Estas tablillas han enriquecido nuestro conocimiento del imperio hitita y han impulsado debates académicos sobre las relaciones entre las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente.
Los conocimientos obtenidos a partir de las tablillas hititas, algunas de las cuales son poderosas evidencias de las complejidades de la historia antigua, incluyen el Tratado de Kadesh, uno de los primeros tratados de paz documentados, el Tratado Diplomático de Marvel, datado alrededor del 1258 a.C., es excepcional. Este acuerdo, resultado de negociaciones entre Egipto y el Imperio Hitita, representa un punto de inflexión en la historia al poner fin a largos conflictos y demostrar la habilidad de la diplomacia antigua. El texto Anatolio, otra tabla interesante, proporciona una narrativa cautivadora del rey Adata de Kusara, revelando los primeros años de la historia del reino hitita. Este relato histórico ofrece una visión del clima político y cultural de la época, además de resaltar las hazañas militares del rey Anat. Estas tablillas son ventanas hacia el rico tapiz de la civilización hitita. No son solo documentos históricos. La habilidad del imperio hitita en la diplomacia se evidencia en el Tratado de Kadesh, que destaca la complejidad de las relaciones internacionales. Mientras tanto, el texto Anatolio proporciona conocimientos sobre los primeros cimientos del gobierno hitita, al tiempo que revela la dinámica cultural y política de esa era. Los hititas son mencionados más de 50 veces en la Biblia. Descendieron de Het, el hijo de Canaán, y bisnieto de Noé. Génesis 10:1-15. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het. Gobernaron el área de Siria y el este de Turquía, enfrentándose a Egipto y Babilonia por territorio. Los registros babilónicos y asirios se refieren a Siria e Israel como hititas, y en el libro de Josué se menciona su presencia en la región. Josué 1:4 incluye el territorio de los hititas como una gran parte de la tierra prometida para Israel, desde el desierto de Arabia en el sur, hasta el Líbano en el norte, y hasta el gran río Eufrates en el este, toda la tierra de los hititas, Canaán, y hasta el gran mar Mediterráneo, hacia el oeste, será tu territorio. Abraham estaba bien familiarizado con los hititas y compró la cueva de sepultura para Sara de ellos, como se relata en Génesis 23. Sara vivió 127 años, y esta fue la duración de su vida. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a lamentar la muerte de Sara y llorar por ella. Luego, Abraham se levantó frente al cuerpo de su difunta esposa y habló a los hijos de Het, diciendo: «Soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme un lugar para enterrar a mi difunta de manera adecuada». Los hititas respondieron a Abraham diciendo: «Escúchanos, mi señor, eres príncipe de Dios entre nosotros. Entierra a tu difunta en lo mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros te negará su tumba, ni te impedirá enterrar a tu difunta esposa». Entonces, Abraham se levantó y se inclinó ante la gente de la tierra de los hititas. Abraham les dijo: «Si están dispuestos a otorgarle un entierro adecuado a mi difunta, escúchenme y rueguen por él». Efrón, hijo de Zohar, estaba presente, y Abraham le dijo: «Permíteme que me dé la cueva de Macpela, que te pertenece. Está al final de tu campo. Déjamela aquí en tu presencia por el precio completo, como un lugar de sepultura que pueda conservar para siempre entre ustedes». Efrón el hitita respondió a Abraham diciendo: «No, señor mío, escúchame. Te doy el campo entero y también te doy la cueva que está en él, en presencia de los hombres de mi pueblo. Te la vendo. Entierra a tus muertos allí». Abraham se inclinó ante la gente de la tierra y dijo a Efrón: «Si solo aceptas mi oferta, te daré el precio del campo. Acéptalo de mí para que pueda enterrar a mis muertos allí». Efrón respondió a Abraham: «Señor mío, escúchame. La tierra que buscas vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra a tus muertos». Abraham escuchó a Efrón, aceptó sus condiciones y pesó para Efrón la cantidad de plata que él había mencionado ante los hititas: 400 shekels de plata,
según el peso utilizado por los comerciantes. Esaú tomó por esposa a una mujer de entre los hititas. Génesis 26:34 relata que cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, la hija de Bir, el hitita, y Basmat, la hija de Elón, el hitita, como sus esposas. Además, Urías el hitita fue uno de los valientes de David, según 2 Samuel 11:3. En ese pasaje, David pregunta por una mujer, y alguien responde que ella es Betsabé, la hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. A lo largo de los años del reino y aún después del retorno de los judíos del cautiverio, los hititas son mencionados en diversas ocasiones, como se señala en Esdras 9:1. Se cree que los hititas eventualmente se asimilaron a las culturas circundantes y perdieron su identidad única. Los hititas practicaban una religión pluralista que incluía la adoración a la naturaleza. Creían en varios dioses asociados con la tierra, el cielo y el clima, y estos dioses eran a menudo invocados como testigos en tratados y juramentos. Al igual que muchas sociedades paganas, la adoración a la naturaleza de los hititas llevó a prácticas abominables que indignaron al verdadero Dios. Cuando Dios entregó Canaán a los israelitas, una de las razones para exterminar a los habitantes era erradicar los rituales paganos que podrían llevar al pueblo de Dios al pecado, según Éxodo 23:28-33. Dios advierte que enviará avispas para expulsar a los hititas, cananeos y hivitas gradualmente, para evitar que la tierra se vuelva desolada por la falta de habitantes. Éxodo 23:28-33. Establece que Dios promete expulsar gradualmente a los hititas, cananeos y hivitas del territorio de los israelitas. Dios advierte que no los expulsará de una vez para evitar que la tierra se vuelva desolada y que las bestias del campo se multipliquen en exceso. Dios llevará a cabo esta expulsión de manera progresiva, esperando a que el pueblo de Israel crezca y se fortalezca lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Además, Dios establecerá las fronteras de la tierra desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Dios entregará la residencia de la tierra a Israel, y ellos deberán expulsar a los habitantes actuales. Dios advierte específicamente contra hacer pactos con los habitantes actuales o adorar a sus dioses, ya que esto llevaría al pecado contra él. La idolatría de los hititas es mencionada como un ejemplo del peligro de seguir a sus dioses, y se advierte que esto resultaría en juicio divino. Dios quiere evitar que su pueblo caiga en la trampa de adorar a los dioses de los habitantes actuales. En el contexto de las transacciones de tierras y los pactos personales registrados en Génesis, se observa una similitud con los registros hititas descubiertos por arqueólogos. El rey Tupshu es considerado el más grande legislador hitita, y sus códigos legales muestran una estructura similar a la ley de Moisés, a pesar de las diferencias en el contenido. Estos descubrimientos respaldan en gran medida los detalles bíblicos sobre el reino hitita, destacando paralelos entre los relatos bíblicos y las tablilas hititas. Las tablilas hititas en Hattusa ofrecen un fascinante punto de convergencia entre las historias bíblicas y la historia del antiguo Cercano Oriente. Estas tablillas de arcilla establecen conexiones intrigantes con temas y personalidades bíblicas al registrar principalmente correspondencias diplomáticas, decretos legales y ceremonias religiosas del Imperio hitita. Se asemejan a narrativas bíblicas que describen discusiones diplomáticas entre la antigua Israel y los países vecinos. Las tablilas revelan tratados y alianzas entre el Imperio hitita y los reinos cercanos. Es notable que el Tratado de Kadesh tenga elementos similares a tratados de paz encontrados en la Biblia hebrea. En cuanto a la religión, las tablillas arrojan luz sobre las creencias politeístas y ritos de los hititas, similares a las tradiciones religiosas del antiguo Cercano Oriente descritas en la Biblia. El variado sistema de dioses y diosas hititas
se asemeja a las entidades divinas registradas en las escrituras bíblicas. Desde el punto de vista legal, las tablillas documentan transacciones de tierras, casos judiciales y acuerdos contractuales, proporcionando una visión del sistema legal de la cultura hitita prehistórica. Estos casos judiciales son consistentes con las historias bíblicas que retratan costumbres legales entre los antiguos israelitas y sus vecinos. Además, las tablillas ofrecen genealogías dinásticas y registros de logros reales, proporcionando información sobre la estructura y la historia de la sociedad hitita. Las tablillas hititas, que se asemejan a relatos bíblicos sobre las acciones de reyes y gobernantes como el rey David y el rey Salomón, enriquecen nuestra comprensión de las historias bíblicas al proporcionar una visión más profunda del entorno cultural e histórico del antiguo Cercano Oriente. Además de trazar paralelismos específicos, ofrecen un telón de fondo impactante que permite interpretar y entender los eventos bíblicos, revelando las conexiones entre las antiguas civilizaciones de la región. El descubrimiento de Hugo Winkler de las tablillas hititas en Hattusa cambió la percepción de otros arqueólogos y atrajo mucha atención a nivel mundial. Además de proporcionar información perspicaz sobre la historia y la cultura del imperio hitita, estos artefactos antiguos generaron debates más amplios sobre la precisión de las narrativas bíblicas y la interdependencia de las civilizaciones antiguas del Cercano Oriente. El hallazgo de las tablillas hititas proporcionó a los arqueólogos una sólida evidencia de que la Biblia es históricamente precisa. Los académicos se vieron obligados a reconsiderar su concepción de la historia antigua debido a las sorprendentes similitudes encontradas entre el contenido de las tablillas y los relatos bíblicos. Estas conexiones ofrecieron evidencia concreta de la secuencia y el contexto cultural en el que tuvieron lugar los eventos bíblicos. La importancia de estas tablillas en el campo de los estudios bíblicos fue fortalecido aún más por Winkler y posteriormente por arqueólogos que realizaron una documentación exhaustiva e investigaciones fuera de la comunidad académica. La curiosidad del público por la arqueología y la historia antigua se marcó con el descubrimiento de las tablillas hititas. Este hallazgo rápidamente captó la atención internacional y generó interés en las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente. Tanto creyentes como escépticos encontraron terreno común al descubrir que se había excavado evidencia concreta de eventos y personalidades bíblicas en Howa. Esto llevó a conversaciones sobre la relación entre la investigación histórica y la fe. Descubrimientos adicionales en la arqueología han servido como pilares de apoyo para la autenticidad histórica de la Biblia a lo largo de la historia, proporcionando información sobre lugares, épocas y personas descritas en los libros. Estos hallazgos respaldan la veracidad de los relatos bíblicos y profundizan nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones. También ofrecen evidencia concreta de la credibilidad histórica de la Biblia. Un ejemplo asombroso de la existencia del rey David en la historia bíblica es la Stelae de Tel Dan, una antigua inscripción en piedra que data del siglo I.A.C. y fue encontrada en el norte de Israel a principios de la década de 1990. Hace referencia a la casa de David, ofreciendo evidencia extrabíblica de la dinastía y el gobierno de David. De manera similar, nuestra comprensión de los escritos bíblicos ha sido completamente transformada por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a mediados del siglo XX cerca de la costa del Mar Muerto. Prácticamente todos los libros de la Biblia hebrea se encuentran en forma fragmentaria en estos antiguos manuscritos judíos que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo V. Las escrituras bíblicas fueron transferidas con precisión y autenticidad a lo largo de los milenios, según lo atestiguan los rollos del Mar Muerto, que ofrecen valiosas perspicacias sobre este proceso. El cilindro de Ciro,
descubierto en lo que hoy es Irak en 1879, añade más respaldo a las narrativas bíblicas. Este antiguo cilindro de arcilla, que data del siglo VI a.C., contiene una proclamación del rey Ciro de Persia. Esta proclamación es coherente con los relatos bíblicos del decreto de Ciro, que permitió a los judíos reconstruir su templo en Jerusalén. El descubrimiento en 2004 de la piscina de Siloé en Jerusalén confirmó la descripción del Nuevo Testamento de eventos bíblicos. El lugar donde Jesús sanó milagrosamente a un ciego fue verificado por este baño ritual del siglo I, mencionado en el Evangelio de Juan. Esta evidencia tangible respalda la historicidad de los relatos bíblicos. La verdad de los eventos bíblicos ha sido confirmada por capas de artefactos y estructuras prehistóricas que datan de miles de años y han sido descubiertas durante las excavaciones en la ciudad de David, ubicada justo más allá de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Estas excavaciones continuas han verificado las narrativas bíblicas, validando elementos registrados en las crónicas bíblicas de la historia de Jerusalén y brindando evidencia arqueológica de la presencia histórica de los antiguos israelitas. Además, las excavaciones en Kek-Kaya han revelado restos que datan del siglo XAC, demostrando la existencia de centros urbanos en la antigua Israel durante el reinado del rey David y el rey Salomón, como se menciona en la Biblia. Estos hallazgos respaldan la autoridad de los textos bíblicos como registros históricos confiables al ofrecer evidencia concreta de los eventos históricos que describen. La piedra Rosetta es un destacado hallazgo arqueológico que refuerza aún más la precisión histórica de la Biblia. Descubierta en Egipto en 1799, es un decreto real fechado en el 196 a.C. del rey Ptolomeo V. Sus 3 inscripciones en griego, demótico e jeroglíficos facilitaron la decodificación de los jeroglíficos de los antiguos egipcios. La Biblia destaca la importancia de la piedra Rosetta, que proporcionó a los investigadores una clave para resolver los enigmas de la antigüedad. A pesar de no tener relación con eventos bíblicos, este hallazgo fortaleció nuestra comprensión del contexto histórico de las historias bíblicas sobre las interacciones entre los antiguos israelitas y las culturas circundantes en la sociedad egipcia. Esto brinda más evidencia de que la Biblia es históricamente precisa. Por lo tanto, numerosos descubrimientos arqueológicos, como el cilindro de Ciro, la estela de Tel Dan, los rolos del Mar Muerto, las excavaciones en la ciudad de David y las excavaciones en Siret Kaya, han proporcionado más pruebas de la autenticidad histórica de la Biblia. Estos hallazgos ofrecen pruebas verificables que se corresponden con las historias bíblicas, confirmando la credibilidad de la Biblia como un registro histórico que salvaguarda la rica trama de la historia. En resumen, hay evidencia sólida de la veracidad histórica de la Biblia proporcionada por la alineación de hallazgos arqueológicos con las historias bíblicas. Estos descubrimientos, que incluyen el cilindro de Ciro, la piscina de Siloé, los rolos del Mar Muerto y la estela de Tel Dan, ofrecen pruebas verificables que coinciden con personajes, eventos y lugares bíblicos. Nuestra comprensión de la historia antigua se ve fortalecida por la confirmación adicional de hechos encontrados en la Biblia, proporcionada por las excavaciones en los sitios de la ciudad de David y Ket-Kaya, además de demostrar la exactitud histórica de la Biblia. Estos hallazgos arrojan luz sobre las conexiones entre las antiguas civilizaciones del cercano Oriente. Nuestra comprensión de las verdades históricas contenidas en los textos bíblicos sigue creciendo como resultado de estos descubrimientos realizados durante el estudio arqueológico. En conclusión, la fascinante exploración de Hoy a través de la arqueología nos ha proporcionado valiosas perspectivas sobre la conexión entre las antiguas civilizaciones del cercano Oriente y las narrativas bíblicas. Cada descubrimiento resalta la autenticidad histórica de la Biblia,
y enriquece nuestra comprensión de los eventos y personajes descritos en estos textos sagrados. Me encantaría saber qué lecciones han extraído de la historia de hoy. Por favor, dejen sus comentarios compartiendo sus aprendizajes y descubrimientos. Además, si disfrutaron del contenido y desean más exploraciones históricas, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse futuros episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través del tiempo y la historia.